Para crear imperios, construir el comercio mundial, para la vida diaria y para la guerra, los trenes han sido los motores del cambio. Para contar la historia de los trenes miraremos al pasado, a las grandes ciudades contemporáneas, a los lugares más accidentados y preciosos y al futuro. Trenes rápidos y lentos, grandes y pequeños, historias que conocemos e historias que nos sorprenderán. Los trenes han cambiado el mundo. Traen minerales de hierro de los abrasadores desiertos de Australia. Van por cadenas de montañas o desiertos hacia los principales puertos y ciudades, llevando desde oro hasta pescado fresco. Veremos trenes kilométricos, trenes cargados hasta arriba de contenedores, trenes que recorren cientos de kilómetros sin llevar pasajeros. Y trenes que surcan bajo el Canal de la Mancha mientras contamos el relato de los trenes de mercancías. En 1664, Sir Percival Willoughby escribió: «A lo largo del pasaje tendido con raíles, los carruajes están en uso». Describía el Wollaton Wagon Way, para muchos, la primera línea férrea de superficie del mundo. En los tiempos de la Edad Media existen ejemplos, como en las minas germanas, con vehículos de madera con ruedas que iban por raíles de madera, donde la gente reconoció que teniendo una vía y una rueda, se reduce la resistencia a la rodadura, por lo que se pueden mover objetos grandes con facilidad. Las ruedas duras sobre vías duras, ya sean tiradas por hombres o, como en la Wollaton Wagon Way, por caballos, destacan por su poca resistencia a la rodadura. Entonces veríamos a finales del siglo XVIII en el nordeste, en Tyneside, que había carros tirados por caballos sobre vías, hasta una estancia sobre el río Tyne para tirar el carbón al río. Y desde 1830, los ferrocarriles hicieron que los trenes llevaran más toneladas por unidad de tracción, por unidad de combustible consumido y por número de empleados que sus competidores. Muchos de los primeros ferrocarriles se hicieron para conectar los puertos con el interior y así ofrecer parte de lo que ahora llamamos cadena de suministro mundial. Los trenes, como vamos a ver, se han utilizado casi en todas partes para llevar casi de todo. Y el transporte de mercancías aún importa. Es el único motivo por el que se construyeron muchas vías. Así se conectan los recursos de estos países, ya sean las ovejas, el algodón o lo que sea con el centro imperial. Algunos de los trenes más potentes del mundo atraviesan paisajes vacíos. Llevan minerales desde sus abruptos lugares de origen hasta los puertos. Uno de estos ferrocarriles se encuentra en África. El ferrocarril de Mauritania, un buen ejemplo de un tren de mercancías. Los ferrocarriles africanos solían construirse de un punto del interior a otro de la costa para mover minerales o recursos naturales, ya sean madera o lo que sea que se vaya a llevar, ¿sabe? Pero no los hicieron pensando en llevar personas. Solo hay una línea de ferrocarril en Mauritania y solo hay un motivo por el que se construyó: las mercancías. Transporta hierro a lo largo de 704 kilómetros, desde las minas de un extremo del Sáhara hasta Nuadhibou, en el Atlántico. Los ferrocarriles se construyeron en muchos países para extraer minerales y otras materias primas que a veces se procesarían en el mismo país. El gran cronista de viajes, Bruce Chatwin, confesó: una noche, atrapado en una tormenta de arena en el Sáhara Occidental,
comprendí el refrán de Mahoma que dice: un viaje es un fragmento del infierno. Los trenes que hacen el infernal viaje por el Sáhara en el ferrocarril de Mauritania tienen 2,5 kilómetros de longitud. Pero ese no es el récord ni de lejos. En la región de Pilbara de Australia Occidental hay, literalmente, cordilleras hechas de mineral de hierro. Apenas hay mucho más. Los ferrocarriles que serpentean por Pilbara, uniendo a minas con los puertos del Océano Índico, forman una red de más de 1.000 kilómetros de vía por las que no viaja pasajero alguno, pero sí trenes. Trenes gigantescos. Se está ganando una eficacia humana increíble. Solo una persona controla todo este tren. El récord, establecido en 2001, fue de un tren de 7,3 kilómetros de longitud. Llevó 99.732 toneladas de minerales de hierro en 682 vagones, recorriendo 275 kilómetros desde la mina hasta Port Hedland. Como está apartado y no provoca problemas de seguridad o la percepción de un problema de seguridad, se pueden tener trenes no tripulados y probablemente los tendremos a largo plazo. Imaginad que no existen los trenes. El hierro sigue en su sitio, en Pilbara y Mauritania, y no alimentando a la economía mundial. Las materias primas solían llevarse a países ya industrializados, en Europa o Estados Unidos, para ser procesadas, y después era frecuente que los enviaran de vuelta a esos países y se los vendieran, sacando un beneficio para los productores de Europa y de esos lugares. En los últimos años, los mineros australianos han enviado la mayor parte de sus minerales al boom de la construcción y de las infraestructuras que ha transformado a China. Y esas exportaciones han propulsado la expansión de la economía australiana. El hierro contribuye en un 17% al valor de las exportaciones australianas, pero no lo haría sin los trenes. Buena parte del carbón australiano depende de los trenes para llegar hasta puertos y mercados de exportación. El carbón añade otro 14% al valor de las exportaciones australianas, pero no lo haría sin los trenes. Y sin ese carbón, la generación de energía en algunas de las economías más dinámicas del mundo, China, India, correría peligro. El glamour del Orient Express o del tren bala siempre será atractivo. Pero nunca hay que subestimar el efecto de los trenes de mercancías. Los ferrocarriles son el medio de transporte más eficaz, sobre todo para llevar materiales pesados a largas distancias, porque usa mucho menos combustible y hay menos personas implicadas. Así que podría tener a una, dos o las personas que usted quiera en el tren, pero se podría tener, digamos que un conductor o dos, según las prácticas laborales locales, ocupándose de un tren muy largo. Un ejemplo opuesto a los trenes monstruosos que llevan mercancías a lo largo de cientos de kilómetros por el Sáhara o por Australia es la línea de 169 kilómetros que va desde Kiruna, en Suecia, hasta Narvik, en Noruega. Se construyó en 1902. También lleva solo minerales de hierro y por ese mismo motivo fue muy importante durante la Segunda Guerra Mundial.
Los minerales de alta calidad de Kiruna formaban una parte vital de la fabricación de municiones alemana. Defender su transporte hasta Narvik fue el motivo por el que Alemania invadió y ocupó Noruega. Hitler estuvo convencido toda la guerra de que los aliados intentarían recapturar Noruega. Por ese motivo, siempre hubo un mínimo de 12 divisiones alemanas allí emplazadas. Nunca entraron en combate y habrían sido de mayor utilidad en otra parte, pero tenían que mantener el puerto y el ferrocarril abiertos. Mucha mayor importancia tuvieron ciertos recorridos cortos de minas a puertos, sin los cuales el Imperio Británico habría caído en vez de prosperar durante el apogeo de la época victoriana. Sin los ferrocarriles, el imperio nunca podría haberse desarrollado y, desde luego, tampoco lo habría hecho sin el carbón ya listo para su distribución. A partir de mediados del siglo XIX, el gran imperio marítimo de Inglaterra se extendió de tal manera que nunca se ponía el sol. El comercio con el imperio dependía de que Inglaterra tuviera a las marinas real y mercante más grandes del mundo. Necesitaban materias primas y también una cadena de suministro que estuviera protegida. Así fue como se desarrollaron las armadas, sobre todo la Armada Británica, la todopoderosa Armada. Casi un tercio del tonelaje mercantil del mundo era inglés. Y en cualquier momento había siempre 2.500 buques británicos en la mar. Entonces Gales del Sur producía el mejor carbón para calderas, no solo el mejor del Reino Unido, sino del mundo. Y de hecho, el carbón de Gales del Sur era la exportación mundial principal de los muelles de Barry. El comercio dependía de la Marina Real y de la proyección del poder británico, y la protección de las vías marítimas dependía de que los buques de la Marina estuvieran en el mar. Y para seguir echando vapor, necesitaban carbón. Se dice que el primer cheque valorado en 1 millón de libras se firmó en Cardiff a cambio de productos del carbón. Y ese carbón no solo se utilizó dentro de la Gran Bretaña, también se exportó al imperio. Una humilde vía, de menos de 50 kilómetros de longitud, de repente asumió un significado revolucionario. El carbón era transportado por el valle, se cargaba en los muelles de Cardiff y los de Barry y luego se llevaba al imperio. Las minas de los valles galeses, que durante muchos años utilizaron el principio de la resistencia a la rodadura para llevar carbón a la superficie mediante caballos de tiro, cargan los trenes que van al puerto. Zarpa el buque y reabastece a los puertos carboneros a lo largo de todas las posesiones británicas del mundo. La Marina Real sigue en el mar. Esta combinación de trenes, tanto de superficie como subterráneos, para extraer recursos minerales ha transformado a economías y paisajes de todos los continentes, incluyendo a Norteamérica. Uno se hace a la idea de la importancia de los trenes en la historia canadiense por la cantidad de museos abiertos, edificios preservados, vagones o furgones de cola restaurados y expuestos en estaciones. De Quebec, North Shore and Labrador, fundada solamente en 1950, está aislada del resto de líneas de la red canadiense. Descrita como un viaje a tierras salvajes, existe por un solo motivo, uno que ya se hace familiar: los minerales de hierro. El depósito ya era conocido, pero fue en 1936 cuando llamó la atención del geólogo Joseph Retty. Un nativo americano de la zona le presentó en su despacho una muestra prometedora. Él contó a Retty que estas rocas estaban en el suelo y Retty confirmó que estaban esparcidas cual pasas sobre una tarta de frutas gigantesca. Los trenes de la línea de Quebec North Shore and Labrador están entre los más cargados de Norteamérica. En Norteamérica solemos tener... No sería extraño ver trenes de 3 kilómetros de longitud. En absoluto. Y hay trenes que alcanzan un tonelaje de hasta 21.000 toneladas. A diferencia de las vías de Mauritania y de Pilbara, de Quebec North Shore and Labrador ahora lleva también pasajeros.
por las tierras salvajes, en cuyo viaje no verán caminos ni poblaciones. Pero no hay tierras comparables a las que atravesó el ferrocarril que buscaba al mineral que emociona y enfurece más que ningún otro. El oro. Todo va detrás del oro, ferrocarriles incluidos. El 17 de julio de 1897, el titular del Seattle Post-Intelligencer solo decía: oro, oro, oro. Se había descubierto oro en Klondike. Sir Thomas Tancredi, representante de inversores londinenses, y Michael J. Heaney, un experto constructor de ferrocarriles, unieron fuerzas. Tancredi no sabía si se podría construir un ferrocarril, pero Heaney sí. Este dijo: «Deme la suficiente dinamita y abriré una vía hasta el infierno». Para alcanzar los terrenos que se abrieron tras el descubrimiento de la veta de Klondike, en 1896 se abrió una vía con explosivos atravesando montañas costeras. Las obras necesitaron de giros de 16 grados, 2 túneles y varios puentes de caballetes de aspecto endeble. Abraham Lincoln los llamó estacas y tallos. Los entre 1.800 y 2.000 obreros simultáneos se fueron relevando a lo largo del verano, donde la luz del sol dura prácticamente todo el día. Las obras del túnel de la milla 16 tuvieron lugar en invierno con fuertes nevadas y temperaturas de hasta 17 grados bajo cero. Cuando los colonos fueron a la fiebre del oro, era todo puro esfuerzo. Hasta 35.000 hombres trabajaron en la construcción del ferrocarril. Algunos durante un día, otros durante mucho más. El último clavo se colocó el 29 de julio del año 1900 y la vía estrecha de 177 kilómetros de Whitehorse a Skagway abrió sus puertas. La White Pass and Yukon Route es una favorita de los cruceros. Paran en Skagway para que la gente suba a este tren. Durante décadas, la Whitehorse Pass and Yukon transportó grandes cantidades de oro a Skagway destinado a barcos. Durante la Segunda Guerra Mundial, la línea encontró otro propósito. Las fuerzas japonesas habían llegado hasta las islas Aleutianas, muy cerca del continente americano. Parecía que Alaska estaba amenazada. El ferrocarril no llegaba lo bastante lejos como para permitir la defensa de Alaska. Hubo que hacer una autopista. Una buena forma de enviar materiales de construcción para la autopista de Alaska fue con esta línea de una vía bastante estrecha, de apenas 1 metro de ancho. Así que el ejército estadounidense tomó su control entre 1942 y 1944 y llevó un montón de provisiones con las que construir esta nueva y vital autopista. En Norteamérica, son las mercancías y no los pasajeros el principal cargamento de sus trenes. Salvo por los desplazamientos cortos, el avión y el coche han hecho antieconómicos los viajes de pasajeros de larga distancia en tren. Solo subvencionados por el gobierno y pagados por turistas con tiempo de sobra. Pero las mercancías siguen recorriendo las vías cual sangre por una arteria. Para cuando el transporte aéreo comercial se asentó como un medio de transporte seguro, fiable y frecuente, acabó con las empresas de ferrocarriles, pero estas siguen formando una parte importante del trasiego de mercancías. En Estados Unidos operan casi 225.000 kilómetros de líneas de ferrocarriles, con un cargamento en constante crecimiento. Entre 1975 y 2005, las mercancías que se transportan en tren se duplicaron.
El desarrollo industrial puede aparecer en puntos distintos del país, en algunos casos muy lejos del lugar donde se encontraba el carbón, el hierro o lo que fuera necesario. En 2013, se enviaron más de 400.000 vagones de petróleo. Y los trenes de mercancías estadounidenses transportan miles de millones de toneladas de carbón al año traído de la cuenca del río Powder en Wyoming, para su uso en centrales energéticas de todo el país. Es el transporte en masa más seguro y con menos riesgo. Un barco es susceptible a los caprichos de la política. Es susceptible a la piratería. Los trenes permiten que Estados Unidos siga teniendo luz, televisión y aire acondicionado. Y a sus automóviles en las carreteras. A largo plazo, el ferrocarril será una solución más eficaz y potente para mover grandes cantidades de mercancías por superficie. Es más barato que los camiones individuales, sobre todo por el combustible, y también porque no se queman tantos neumáticos. El corazón del transporte de mercancías es el contenedor. El transporte intermodal. Si fueras capaz de crear un ferrocarril de alta velocidad que esté bajo tu control exclusivo o casi exclusivo, usarlo sería lo más lógico. Transporte intermodal significa simplemente el transporte de mercancías por varios medios: barco, camión, avión o tren, de forma continua. Y la clave para un transporte continuo es el contenedor. Si incluyes los factores sociales y medioambientales, es insuperable. Porque si un tren puede transportar 35 contenedores, quitas 35 camiones de las carreteras. Eso es un punto a favor. La historia moderna de los contenedores comienza en 1955. Cuando Malcolm P. McLean, un camionero de Carolina del Norte que se hizo empresario de transportes, compró una empresa de barcos de vapor con la idea de transportar remolques de camión enteros con la carga todavía en su interior, y se dio cuenta de que sería mucho más sencillo tener un contenedor que pueda transportarse de un vehículo a un barco sin tener que descargar sus contenidos. Está convirtiendo el trasiego de contenedores con todo tipo de bienes de poco rentable a muy rentable. Así que aquí se hace notar el incentivo económico que ofrece esta conectividad ferroviaria a larga distancia, como de China a Europa. Todo el mundo está invirtiendo en corredores ferroviarios de larga distancia. Se calcula que el 90% de cargamentos ordinarios se transporta en contenedores. Y la estandarización de estos ofrece una solución a un problema que siempre ha afectado a los trenes de mercancías: el envío de cargamentos por vías incompatibles. La intermodalidad puede verse en los puertos de contenedores que unen a trenes con barcos. En el puerto belga de Amberes se mueven 24 millones de toneladas de mercancía por tren durante todo el año. Su vecino y rival, Rotterdam de los Países Bajos, el mayor puerto de contenedores de Europa, contiene una línea de mercancías dedicada que conecta este puerto con la red de ferrocarriles de Alemania. Estos lugares harán de terminales para una futura revolución de las mercancías. Un buen ejemplo son las iniciativas chinas para construir un ferrocarril, o hacer partes de uno combinando nuevas construcciones con las conexiones ya existentes entre China y Europa Oriental para producir, por así decirlo, una nueva versión de la ruta de la seda. Tal vez no haya una ruta comercial que haya cambiado tanto al mundo ni haya despertado su imaginación como la ruta de la seda. Desde Xi'an, en China, las caravanas de seda, especias, papel, porcelana y pólvora viajaban al oeste hasta Estambul.
Ahora se avecina una nueva era con la multibillonaria iniciativa de la Franja y la Ruta del presidente Xi Jinping. Pretende que las mercancías chinas viajen por superficie a los mercados cada vez más importantes de Europa en vez de llevarlas por barco. Son trenes de contenedores. La iniciativa de la Franja y la Ruta, también conocida como la Nueva Ruta de la Seda, será una franja marítima y una ruta de vías férreas que pretende unir a 40 países. Nos estamos convirtiendo en una sociedad del click and collect, clicar y disfrutar, y los contenedores que antes venían del lejano oriente por barco, ahora vienen por el transiberiano, tardando 17 días y por la mitad de precio de un barco. 3 agencias gubernamentales chinas presentaron el primer anteproyecto oficial en marzo de 2015. El único problema es que 2/3 partes del tráfico van hacia Europa y solo 1/3 parte en sentido contrario. Hay un montón de contenedores vacíos que gestionar. La iniciativa necesita la creación de un corredor económico y mercantil que se extienda desde el oeste chino, cruzando Asia Central, para llegar hasta Europa. Creo que lo interesante de la promoción del ferrocarril chino es que también lo promocionará fuera de sus propias fronteras. El dinero chino, además de extender la red de ferrocarriles china, se utiliza a menudo en forma de préstamos, maquinaria y conocimientos para construir ferrocarriles en Indonesia, el Cuerno de África y en Tailandia, donde la línea se extenderá a lo largo de Laos para unirse con la ruta troncal este-oeste de China en Kunming. China pretende desarrollar su poderío económico de tal manera que otros países, hasta cierto punto, harán lo que los chinos les ordenen. La Franja y la Ruta no tiene precedente alguno en ambición o extensión. Cuánto se llegará a construir y qué dará resultado es una incógnita. Tiene sus críticos, pero si se construye, si funciona, tal vez incluso si solo se completa una parte, será un ferrocarril que cambie al mundo. Entre las críticas de esta iniciativa está el argumento de que no podría llevar los suficientes trenes como para ser una línea de mercancías viable. Sería incapaz de competir con el transporte marítimo. Quedaría por ver la importancia del papel que tendrá el ferrocarril dentro de las largas distancias. Es muy difícil de predecir. Un reciente triunfo de la ingeniería encontró otra forma de competir con los barcos llevando trenes bajo el mar. El Eurotúnel. Con una longitud de poco más de 50 kilómetros, el Eurotúnel es el 4º túnel ferroviario de pasajeros más largo del mundo. Es uno de los pocos viajes submarinos comerciales que se pueden hacer, ¿no? No es que tenga un paisaje, pero se va por debajo del agua. La sección submarina más larga del túnel mide 37,9 kilómetros y su mayor profundidad es de 137,4 metros por debajo del nivel del mar. No se empezó a trabajar en serio hasta finales de los 80, y aunque echando la vista atrás parezca mucho tiempo, las obras en sí se hicieron con bastante rapidez, teniendo en cuenta que fue la mayor empresa de su tipo. El transporte de mercancías mueve más de 1 millón de toneladas al año y la lanzadera más de 21 millones de toneladas. De coches y sus pasajeros, pero sobre todo de vehículos pesados y sus conductores en una forma única de transporte intermodal. Los trenes lanzadera alcanzan los 775 metros. Eurostar es un usuario minoritario del Eurotúnel. Por él pasa un Eurostar a la hora, más o menos, pero es una de las líneas de vía doble más utilizadas de Europa. Hay una gran cantidad de movimiento, en forma de transportes de coches y camiones, que utilizan el Eurotúnel. Por el túnel pasan cada día hasta 400 trenes. La lanzadera opera las 24 horas, con una frecuencia de hasta 10 minutos. El tráfico por el túnel suma una media de 57.000 pasajeros, 6.000 vehículos, 180 autobuses y 54.000 toneladas de mercancías al día.
Hay un gran tráfico de lanzaderas entre una terminal y otra, recorriendo el túnel, pero también un tráfico de trenes de mercancías que van de varios puntos del Reino Unido al continente. Ha transformado en gran medida el tráfico anglo-europeo. El operador de la lanzadera afirma llevar 26.000 toneladas de rosas entre Francia e Inglaterra para el día de San Valentín. Desde el principio, la capacidad de los ferrocarriles de transportar bienes perecederos de forma rápida y segura ha sido reconocida y aprovechada en formas que han transformado nuestras vidas diarias. Había una pobreza inmensa en las ciudades. Personas raquíticas porque no tenían acceso a una dieta saludable. Estaban muy lejos de la costa, no tenían pescado fresco, no tenían leche fresca. En mayo de 1831, se envió una remesa de 49 cerdos a Manchester. Cerdos que no sabían que eran el futuro. El transporte de ganado al mercado y a los mataderos llevaba un tiempo que podía afectar al estado de los animales. Una vaca de primera en la granja podría no ser vendida a un buen precio para cuando llegara a la ciudad. Un arreo de ganado en Estados Unidos, antes de que los ferrocarriles abrieran el país, podría llevar unos 2.000 kilómetros de camino. Los trenes cambiaron todo, empezando con esos 49 cerdos pioneros. Si usted era un vaquero o un agricultor, solo podría vender en un mercado relativamente local. Los ferrocarriles dieron la oportunidad de vender a un mercado mucho más grande y a las grandes ciudades que se estaban desarrollando. Los vagones para ganado son una parte crucial de la cadena de distribución. Mantienen alimentadas a las crecientes poblaciones de las crecientes ciudades del mundo. En el pasado, las ciudades o pueblos en desarrollo estaban limitados en cuanto a tamaño, fronteras y población, por la cantidad de comida que pudiera producirse dentro de la ciudad, o a un viaje de un día o dos desde la misma. El primer envío de ganado vivo a Chicago por ferrocarril fue en 1867. Unos 20 vagones de vacas tejanas salieron de la terminal de carga de Abilene de la Kansas Pacific Railway con destino Chicago. Este acontecimiento cambió a la industria ganadera, creó industrias de exportación y alteró la dieta urbanita. Lo que hicieron los ferrocarriles en el siglo XIX en Inglaterra y en muchos otros países fue expandir el ámbito geográfico por el que los alimentos podían producirse, enviarse a las ciudades en buenas condiciones, venderse y consumirse. Ya se experimentaba con vagones de 2 pisos allá por la década de 1830, pero el transporte de ganado por tren obtuvo una mala reputación. En inglés, llaman a la clase turista la clase del ganado para describir un servicio abarrotado y escaso. El transporte de ganado vivo acercó la carne fresca al consumidor. Para un país pequeño era suficiente. El ferrocarril de Kyle, que une a Inverness con Kyle of Locals, quitó 6 semanas al tiempo que se tardaba en llevar ganado del oeste de Escocia a los mercados londinenses. Pero en Estados Unidos no era tan eficaz por el coste de alojar a animales vivos en viajes largos si luego había muchas cabezas de ganado que no se fueran a vender o comer. Así que lo lógico es hacer las matanzas cerca del productor de vacuno si la carne limpia puede mantenerse fresca en su trayecto al mercado. Y eso llevó a la invención de los transportes refrigerados. Los primeros utilizaban hielo, antes de que los sistemas de refrigeración mecánica ocuparan su lugar. Una remesa de carne de vacuno limpia partió de Chicago en 1857 en vagones repletos de arcones llenos de hielo. Pero poner la carne sobre el hielo afectaba al sabor y en épocas calurosas el hielo se derretía. Se probaron muchos métodos ingeniosos y aceptablemente eficaces. Formas extrañas como un transporte con hielo almacenado en un techo de claristorio.
A medida que se extendía su uso, estos transportes fueron pintados de amarillo, naranja o una mezcla de ambos para identificarlos rápidamente en las terminales de carga y agilizar su gestión. El hielo, las mezclas de hielo con sal y la ventilación continuaron siendo la forma de mantener la frescura. Por ejemplo, era posible tener grandes ganaderos en Sudamérica, en sitios como Argentina, matar al ganado en ese país, refrigerar la carne, llevarla por el Atlántico y venderla en Europa, Inglaterra y otros sitios a precios más baratos que los de los productores locales. El transporte de productos limpiados y aptos para el consumo sería el siguiente paso lógico que llegaría con los vagones refrigerados. El vagón de tren refrigerado se patentó en 1867. Los primeros coches con refrigeración mecánica se utilizaron en 1951. Ahora el transporte refrigerado tiene un papel establecido en el traslado de productos frescos, pero incluso sin la refrigeración, la velocidad y fiabilidad del ferrocarril bastaban para poner alimentos perecederos en aquellas mesas que estuvieran lejos de granjas, huertos o mares. Cambió radicalmente, por ejemplo, el suministro de proteínas de los ingleses llevando pescado de los puertos al interior. Los trenes de fresas de Mendip Hills permitían poder comer fresas frescas en Londres. Los ferrocarriles han permitido que las grandes poblaciones lleguen a sus puestos de trabajo de forma rápida y económica. También llevaron ladrillos baratos a un boom de la construcción que no habría sido posible con la dependencia de la piedra y madera locales. Llevaron periódicos y correo, y a los urbanitas a viajar al campo o a la costa. Los ferrocarriles permitieron el transporte de comida fresca en las suficientes cantidades como para mejorar la salud de estos urbanitas en auge. Han conectado a mercados con manufacturas, unido ciudades con líneas visibles que recorren países. Han convertido a desconocidos en vecinos, en compatriotas. Han hermanado a las naciones. Las inversiones británicas en ferrocarriles no se limitaron a sus colonias y posesiones. Resulta que los ingenieros ingleses iban al extranjero, no solo al Imperio Británico formal, que serían las colonias de Canadá, Australia, Nueva Zelanda y las demás, sino que también iban a Latinoamérica, que no es una parte oficial del Imperio Británico, pero allí la influencia económica británica es muy fuerte. Y allí construyeron ferrocarriles. Al llegar la Primera Guerra Mundial, los inversores británicos tenían 113 ferrocarriles en 29 países. Buena parte de los ferrocarriles sudamericanos, sobre todo los argentinos, fueron financiados por financieros británicos, y los ingenieros británicos también trabajaron en los ferrocarriles de Francia, España y otros países. Tal vez la inversión ferroviaria de mayor éxito para los británicos fue la de Brasil. La línea de 80 kilómetros en la que invirtieron los británicos, la que va de Santos a Sao Paulo, se inauguró en 1856. Su objetivo era transportar café y a los adinerados terratenientes que lo cultivaban. Aunque solo tiene 80 kilómetros de longitud, no estuvo exenta de desafíos. Tras 19 kilómetros de barrizales costeros y antes de 53 kilómetros de llanuras fértiles, el tren se enfrentaba a una subida empinada que resolvió mediante un sistema de cables de tracción. El alquiler de los inversores británicos del Sun, como lo llamaban, expiró en 1955 y los británicos se marcharon amistosamente, contentos con un rendimiento anual medio de su inversión de un 12%. Hubo un tiempo en el que, no muy lejos del Sun, en el Caribe, se construían ferrocarriles alegremente. Cuba fue uno de los primeros países del mundo en construir ferrocarril. Era la solución al problema del transporte de azúcar y fue el primer ferrocarril construido por los españoles antes de llegar a hacerlo en España. Antes de los ferrocarriles, el azúcar ya era un pilar de la economía cubana.
pero con su llegada la producción de azúcar se multiplicó por 5. Durante su auge, la red de caña de azúcar cubana contenía más de 12.000 kilómetros de ramales, incluyendo un ferrocarril con el nombre de una empresa de dulces de Pensilvania. En 1917, Milton Hershey fue a Cuba buscando azúcar para su empresa de chocolates y abrió una fábrica allí. Compró varios molinos, construyó una ciudad y también un ferrocarril eléctrico que llegaba al puerto de Matanzas, a 83 kilómetros de distancia. Tras la sobreproducción de 1921, Hershey vendió todo en 1946. Hoy, como muchas maquinarias o motores de Cuba, el Hershey Electric está atrapado en el pasado. Los visitantes pueden recorrer la costa norte de Cuba en este tren a una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora. Muchas líneas del mundo entero tenían diseños o fines similares. Llevar productos frescos a aquellos que, sin ellos, tendrían unas dietas muy deficientes. Lo que hicieron los trenes en el siglo XIX, en Inglaterra y también en muchos otros países, fue expandir las áreas geográficas donde se podía producir comida y luego transportarla a las ciudades en buen estado para así venderla y consumirla en las mismas. En Estados Unidos, la Camden and Amboy Railway era conocida como la línea de los guisantes porque traía verduras frescas de Nueva Jersey a los neoyorquinos. Si ya era difícil llevar verduras frescas a las ciudades, la leche fresca lo era todavía más. Un gran ejemplo son las vacas. Si no tenías vacas viviendo en sótanos o en las plantas bajas de los domicilios de personas en las zonas centrales, no tendrías leche fresca. Era algo imposible. Unos rebaños pequeños en las ciudades, rotados por granjeros con otros ganados que venían de los pastos, proveían de leche, pero en cantidades limitadas y a precios elevados, hasta que llegó el tren de la leche. En cuanto hubo ferrocarriles, se pudieron traer lecheras del campo y todo el mundo tuvo acceso a los productos lácteos, por lo tanto al calcio, y por lo tanto mejoraron su calidad de vida. Por supuesto, la leche no es la única bebida que se beneficia de los trenes. El zumo de naranja de Florida viajaba al norte en el tren del zumo. Y pasando a brebajes muy distintos, la cervecería McEwan's original de Fountain Bridge, Edimburgo, tenía apartaderos propios y la cerveza para Londres viajaba en tren hasta los muelles de Leith. En otras partes, lo que arribara a los puertos aprovecharía la velocidad y fiabilidad de los trenes, cambiando no solo el mundo, sino las cocinas nacionales. Antes de los trenes, quienes vivían en ciudades británicas lejos de la costa no podían saborear el pescado fresco. Uno se imagina que el fish and chips es una tradición inglesa desde la Edad Media, y sin duda existió la idea de mezclar patatas con pescado, donde había pescado fresco, en las poblaciones costeras. Pero antes de que hubiera ferrocarriles, no era posible llevar pescado porque se pudría. No era posible tener fish and chips. Grimsby llegó a ser el mayor puerto de pesca del mundo, donde llegaban varios miles de toneladas de pescado que irían en tren por el cruce ferroviario más saturado del país. Conservado en hielo, era enviado a diario a los centros de población usando el transporte más eficaz que había en aquel momento. Y cuando éste pasaba por aquellos hogares o lugares de trabajo cercanos a las vías, se podía oler cómo iba y venía. Pero así el pueblo británico pudo desarrollar un gusto por el pescado. Y a alguien se le ocurrió acompañarlo de patatas fritas. El plato nacional inglés debe su existencia a los trenes. Si había cualquier percance con los trenes del pescado, podría provocar un desastre. Ocurrió un caso en el cruce de Brocklesby el jueves 28 de marzo de 1907. Por desgracia, fue justo el día anterior al Viernes Santo.
El Daily Mail tituló a su reportaje "Dos trenes chocan, colisión nocturna en Brocklesby". Un tren con pescado chocó con otro que llevaba carbón, tirando bacalao por todas partes. El Daily Mail declaró: muchos trenes de pescado que iban de Grimsby a Londres y las tierras medias se vieron retrasados. Las pérdidas de la Great Central Company a lo largo de las fechas del incidente del Viernes Santo son inmensas. Y el Lincolnshire Echo dijo que el duro efecto del accidente es aún más grave por culpa del Viernes Santo, cuando el pescado se convierte en una dieta universal. De la misma forma que la distribución de pescado fresco creó un plato nacional, la distribución de otro producto creó otra costumbre nacional. De hecho, en muchos países creó un sentimiento de nación. Los trenes transportaron diarios, convirtiéndolos en periódicos nacionales. La prensa normalmente llegaría a caballo de varios sitios. Podría haber guerras en varios lugares distintos del mundo y del imperio. Y esto lo publicaría el periódico local, pero varios días, incluso varias semanas después. Los fardos de los diarios matutinos, tirados a los andenes a lo largo y ancho del país, permitieron que todo el mundo estuviera informado e involucrado a partes iguales. Aunque había periódicos antes de la llegada del ferrocarril, este fomentó el desarrollo de la prensa regional, incluso de la prensa nacional, y se hizo posible comprar un periódico por la mañana que informara de las noticias del día anterior, no de las de la semana anterior o de mucho antes. La gente dejó de sentirse aislada. Sus vidas cambiaron de una forma más radical todavía cuando podían llegar noticias de sus familiares y amigos por la noche en el correo. El correo express podía mantenerte en contacto estuvieras donde estuvieras al día siguiente, no al cabo de varios días o semanas. Se crearon oficinas de correo móviles, trenes que recogían, organizaban y enviaban cartas y paquetes, yendo a toda máquina por la noche. El intercambio de correo en las estaciones se volvió muy lento por el tiempo que llevaba parar y volver a arrancar los trenes. Tardaba bastante. Así que empezaron a usar un curioso sistema de postes junto a las líneas, en los que colgarías una bolsa de cuero con todo el correo metido dentro y el vagón llevaría una red. Y luego habría cosas que sobresalían del lateral del vagón donde se podía colgar el correo saliente y así podían hacer los intercambios sin parar el tren. No hay nada que explique mejor el expreso de correos como el poema que escribió W.H. Auden para la narración de la película de 1936, Correo Nocturno. Este es el correo nocturno que cruza la frontera, que lleva cheques y giros postales, cartas para los ricos, cartas para los pobres, para la tienda de la esquina, para la vecina de al lado. Los trenes de mercancías, los trenes deslucidos que llevan cargamentos por todo el mundo, han cambiado el mundo y han hecho posible el cambio. Han llevado grandes cantidades de mineral de hierro de sitios desolados. Han puesto comida fresca en los platos de los urbanitas, transportado carbón, zumo, noticias. A menudo viajan en el secreto de la nocturnidad sin ser vistos por los viajeros de los trenes de cercanías. Pero son el motivo por el que se desarrollaron los trenes, para llevar mercancías de un lugar a otro. Y lo hacían tan bien que se produjeron más mercancías y se vendieron más lejos. Así es como los trenes de mercancías moldearon al mundo moderno.